Esto es Puentes de Paz, Voces para la Vida. Bienvenidos y bienvenidas como siempre. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Marilén Serna Salinas, lideresa de la Organización Campesina de Movimientos Campesinos del Cajibío y también ejerce funciones de liderazgo en el Coordinador Nacional Agrario y es miembro de Congreso de los Pueblos. Bienvenida, Marilén. Un gusto tenerte aquí en Puentes de Paz, Voces para la Vida. Gracias, muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio, compartir reflexiones, experiencias y demás. Bueno, con muchísimo gusto he aceptado esta invitación. Gracias, Marilyn. Sí, hay muchos temas que conversar y uno de ellos es la caravana humanitaria que se está realizando en el departamento de Arauca. Nos gustaría saber cuáles han sido los motivos y los objetivos de esta caravana. Bueno, la caravana al departamento de Arauca es una iniciativa que tuvieron cerca de 80 organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, campesinas y demás de esta región, debido pues a la agudización de la situación de violencia que se está dando en ese territorio, que ha desencadenado principalmente una amenaza y un ataque muy concreto hacia los líderes y las lideresas, hacia los movimientos sociales, una confrontación armada pues que ha involucrado, ¿cierto?, a la población civil y sobre todo a los movimientos sociales. Han habido una serie de asesinatos, de ataques con explosivos, se han atacado espacios comunitarios, empresas asociativas de la comunidad, o sea, ha ido, digamos, se ha prolongado en el tiempo, pero además ha ido profundizándose en el territorio. Y a raíz de esta situación, pues las organizaciones de esta región decidieron impulsar esta gran caravana humanitaria en la cual pues empezamos desde el lunes pasado. Marilyn, ¿cuáles han sido los municipios que han recorrido y cómo han tenido ustedes la receptividad por esta caravana? Bueno, nosotros empezamos el día, bueno, salimos de Bogotá el día lunes 21, en mi caso pues yo salí desde el Cauca el 20 de este mes. El lunes pues llegamos en las horas de la tarde hasta Tame, ahí estuvimos el día martes todo el día, no, solamente en la mañana con las instituciones y con las organizaciones de la comunidad, escuchándolas, dialogando, compartiendo, abrazándolas pues en un momento de tantas dificultades. Ese martes en horas de la tarde estuvimos en Fortul y nos desplazamos hasta Saravena en horas de la tarde. Ahí nos quedamos y ayer estuvimos en Saravena con las organizaciones y con el gobierno municipal, con la Defensoría del Pueblo y en horas de la tarde llegamos a Arauquita. Y luego de hacer ahí pues la labor también de escucha y diálogo con las comunidades y la institucionalidad, nos desplazamos hasta la ciudad de Arauca, donde hoy empezamos un foro por la vida digna, el territorio y la permanencia en la región. Ese foro pues se prolonga hasta el día de mañana. ¿Cuántas víctimas ha dejado este conflicto en el departamento de Arauca? Y si sigue la Bueno, persecución. el departamento, sí, pues el departamento de Arauca lleva toda una vida pues en situación de conflicto y de confrontación, pero estamos hablando como de este nuevo momento, ¿cierto? De ataque. Ellos hablan de cerca de 130 víctimas de personas que han sido asesinadas, hablan de un sinnúmero de familias que están desplazadas en Villavicencio, en Bogotá, en Cúcuta, son las principales ciudades donde la gente se ha desplazado. También pues se habla de un ataque con explosivos a una empresa comunitaria de acueducto y aseo en Saravena, y también un acontecimiento muy triste que sucedió pues el 19 de enero, que fue el ataque también con un carro bomba a la sede del Movimiento Social de Masas Popular del Centro Oriente de Colombia, donde también tenían su sede la Unitaria de Trabajadores, cerca estaba también la sede de las organizaciones indígenas, y bueno, también organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación alternativos fueron pues afectados con este ataque. También pues fueron afectados otras oficinas, otras instituciones que estaban cerca, una parte del terminal de transporte, y ahí pues murió también una persona que era el vigilante del ICA, ¿cierto?, de esta institución del Estado.
Marilén, en este conflicto que se vive en el departamento del Arauca, ¿cómo es la dinámica del día a día hoy, en esta caravana? ¿Qué han podido ustedes observar? ¿Las empresas siguen trabajando? ¿Sí hay movilidad? ¿No hay movilidad? ¿Cómo es el ambiente? Bueno, la región se encuentra en una tensión muy fuerte. De hecho, pues nosotros y nosotras nos movilizamos bueno, en un bus y una cantidad de vehículos que tenemos, siempre se nos ha dicho, tenemos que movilizarnos juntos, todos, ¿cierto? Portamos banderas blancas, andamos solamente en horas del día, no podemos hacer ningún movimiento en horas de la noche. Se siente pues la tensión, se siente que hay un control de los actores armados en el territorio, es un territorio altamente militarizado, está muy, muy militarizado y sin embargo pues hay mucha inseguridad. Ha pasado que después de que la caravana ha pasado por algunos lugares pues han sucedido hechos de violencia como lo que pasó en Fortul, que después de que salimos, poco tiempo después pues se explotó una explosión donde se decía que se iba a atacar en el batallón, pero que la explosión se dio antes, digamos, como que se abortó un poco la explosión. Y sí, hay muchísimo miedo en la población, hay mucha incertidumbre, hay muchos comentarios, hay distintas lecturas, pero lo cierto es que la población sí se siente bastante amenazada, bastante vulnerable y por eso también ha habido una valoración muy positiva de la caravana, ¿cierto? Una gratitud de parte pues de los habitantes de esa región, de las autoridades y de las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos, del esfuerzo que estamos haciendo tanto las organizaciones y los líderes y lideresas nacionales como la cantidad de organizaciones internacionales, porque también hay una muy buena presencia de varias organizaciones de carácter internacional. Pasemos a hablar, Marilén, del Cauca. ¿Cómo se encuentran los movimientos populares, indígenas en el departamento del Cauca, que también ha tenido grandes conflictos en el día a día? Bueno, el departamento del Cauca, pues estamos en una tensión bastante fuerte. Allá pues se mueven, hay como grandes contradicciones, ¿no? Por un lado, pues hay un gran movimiento social, hay muchas organizaciones constituidas, nos articulamos, nos juntamos, tanto el movimiento indígena como el movimiento afro, el movimiento campesino y los sectores populares, estudiantiles, juveniles, pues nos articulamos fácilmente, por decirlo de alguna manera, a la movilización, digamos, al tema de la denuncia y la visibilización de la situación. O sea, ese es un gran potencial y una gran fuerza que tenemos. Pero por otro lado, pues tenemos unas problemáticas territoriales muy fuertes, como son pues la presencia de las multinacionales extractivistas, los cultivos de uso ilícito han tenido un crecimiento muy fuerte, hay una profundización en la violación a los derechos humanos y eso hace que si bien tengamos una fuerza y una capacidad organizativa, pues también estemos profundamente amenazados, ¿no? Tengamos muchísimos riesgos a la hora de entrar a los territorios, de acompañar a los grupos, de hacer los procesos de formación, de acompañamiento, de incidencia política, pues cada vez se está pudiendo hacer menos porque realmente no podemos entrar al territorio porque hay un copamiento territorial de parte pues de muchos actores, está pues la insurgencia del ELN, está pues las FARC, ¿cierto? Las disidencias, bueno, las distintas expresiones pues de las extintas FARC, por decirlo. Hay una delincuencia organizada también muy fuerte, está militarizado el territorio con las fuerzas militares, con el SMAT, con las fuerzas de inteligencia, con la Policía Nacional. Eh, digamos, eso hace que esté muy, muy complejo la situación territorial y eso pues nos frena mucho a la hora de fortalecer el movimiento social, a la hora de convocar a la movilización. Cada vez se nos están cerrando las puertas, sentimos muchas amenazas, pues ustedes saben, hay asesinatos permanentes, constantes en el territorio. Ha sido muy golpeado el movimiento indígena con sus autoridades, sus guardias,
no conocemos realmente lo que sale a la luz pública, es mucho menos de lo que realmente sucede. Esto pues no nos quita, digamos, la decisión política de seguir luchando, de seguir defendiendo el territorio, permanecer en él, de defender la vida, los derechos humanos, pero sí nos pone, digamos, en esa angustia de qué hacer primero. Si primero defender la salud, defender la educación, defender la soberanía alimentaria o simplemente protegernos y proteger la vida de nosotros, nosotras, pero también de las comunidades. Entonces se nos están cerrando muchas las puertas, se nos están cerrando, digamos, como las posibilidades también de mantener un movimiento social que históricamente ha sido diverso, multiétnico, intercultural, pero fuerte, pero a la vez pues muy atacado también por parte incluso del gobierno nacional porque siente que somos una amenaza para sus proyectos de megaproyectos, de acumulación de la tierra y acumulación de la riqueza. Marilén, con estas dificultades, ¿qué han hecho? ¿Qué se ha podido avanzar para detener este genocidio que no solamente ocurre en el Cauca, ¿no? Sino en la mayoría de departamentos de Colombia? Sí, pues eso es una realidad que encontramos a lo largo y ancho de Colombia. Tenemos las mismas dificultades en el Chocó, con características muy especiales, también muy difíciles. La situación del Catatumbo es muy grave, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, bueno, Arauca, todas estas regiones están profundamente golpeadas. Bueno, primero yo creo que es salvaguardar las organizaciones. Hemos hecho el propósito de no dejar debilitar nuestros procesos organizativos, cambiar los métodos de acompañamiento, los métodos organizativos, los espacios de formación. Eso es una cosa que hemos mantenido con mucha fuerza para mantener la convicción, el espíritu y el compromiso de la gente. Segundo, estamos cualificando nuevos liderazgos, ¿sí? No queremos que al desaparecer un liderazgo por distintas razones, por asesinato, por judicialización, porque va a una cárcel, porque tiene que desplazarse forzadamente, porque tiene que irse del país, pues los procesos queden como huérfanos, sino que por el contrario haya ese relevo, esa complementación generacional de nuevos liderazgos, gente joven, gente que muchas veces ha durado muchos años en espacios medios de coordinación y de dirección para que tengan hoy escenarios para poder ejercer un liderazgo con mayor visibilidad. Hemos hecho muchas movilizaciones, de hecho vamos a hacer nuevamente una caravana nacional a partir del 25 de abril hasta el 28, vamos a hacer una caravana que sale, bueno, desde el Cauca, pero también de Nariño, por 4 regiones distintas de Colombia. Obviamente las organizaciones del Cauca participaremos en esa caravana para visibilizar la situación del asesinato y judicialización de líderes y lideresas. Procuramos mantener todo este tema de la articulación, de tener ese espacio en el Cauca, se llama la coordinación de organizaciones sociales, donde llegamos todos y todas los que nos movilizamos. Mantenemos los espacios de articulación nacional e internacional, sacamos comunicados de manera permanente, hacemos plantones, velatones, nos movilizamos constantemente. Porque la idea es no dejarnos ganar esta pelea, no dejarnos ganar ninguna batalla que tenga que ver con silenciarnos frente a los asesinatos, que tenga que ver con abandonar la lucha por el territorio, por la tierra, visibilizar, digamos, no invisibilizarnos ni invisibilizar la realidad que está pasando en el territorio. Entonces, constantemente nos estamos reuniendo para definir cuáles son esas estrategias, esas nuevas formas de defensa del territorio, de defensa de la vida y, digamos, mantenernos muy juntos y juntas. Marlene, usted ha dicho, lo nombró tanto en el departamento de Arauca como en el Cauca. Son zonas totalmente militarizadas. Ante estas militarizaciones, justamente en el departamento del Chocó, obispos han denunciado que en medio de operativos del Estado han hecho presencia paramilitares y siguen sometiendo a las comunidades, esto como en una articulación conjunta, paramilitares y militares, es decir, el Ejército Nacional de Colombia. ¿Cuál es el comportamiento del día de hoy de las fuerzas institucionales? Y cuando hablo de las fuerzas Bueno, institucionales,
ejército, ¿no? Aun cuando tenemos un aparato paraestatal, que son los paramilitares, conocidos como el Clan del Golfo, las Águilas Negras, y que tienen otras denominaciones en diferentes departamentos. Sí, lo que hemos venido constatando es que las fuerzas militares oficiales, bueno, sí, oficiales, vienen instrumentalizando todas las formas de todos los grupos armados que hay en el territorio, ¿cierto? A través de alianzas, a través de diálogos, a través de acuerdos que hay entre ellos. Entonces hay una paramilitarización muy fuerte de la confrontación, ¿cierto? Entonces lo que se busca es aunar esfuerzos alrededor de cómo se acaba con la resistencia que hay en los territorios. Entonces, las organizaciones, las cooperativas, las ONGs de derechos humanos, o sea, cómo se ataca cualquier forma de lucha, de construcción de alternativas, porque la disputa es entre dos modelos, un modelo económico y político de muerte, de saqueo, de extractivismo, de intervención, de sometimiento, versus un proyecto político y económico de la vida, que es el que busca defender los bienes de la naturaleza, que es el que busca construir la economía alternativa, la economía para la vida, las guardias campesinas como símbolo de esa autoridad colectiva, las organizaciones como esas formas de poder popular, digamos, de un control comunitario, digamos, acabar con ese modelo de vida. Entonces, hoy encontramos que realmente hay una utilización de los grupos, por ejemplo, de las disidencias, se las ha instrumentalizado, se las está utilizando y pareciera ser que el Estado no tiene la mano metida en toda esta arremetida contra el movimiento social. Pareciera que es una disputa entre grupos armados, entre insurgencias, como que son ellos allá los que se están dando duro, pero en realidad quien está por detrás de todo eso es el Estado, a través pues de sus fuerzas militares que están en el territorio, pero también están jugando un papel importante los partidos políticos tradicionales, los grupos económicos que tienen su influencia en esos territorios con las empresas, las multinacionales dan dinero, contribuyen también económicamente para eso. Esa alianza entre las fuerzas militares y las multinacionales es cada vez más fuerte, es cada vez más evidente y es cada vez más, digamos, disfrazada eh, porque utiliza cada vez más a la comunidad. Entonces falta mucha claridad también en las comunidades mismas para que realmente se entienda y se vislumbre claramente cuándo están siendo utilizadas. Y hoy lo que vemos es que la confrontación cada vez se va más hacia las mismas comunidades. Estamos enfrentándonos hoy en muchos territorios entre las mismas comunidades, ¿cierto? Por la diferencia que yo, por ejemplo, hoy en la disputa electoral, ¿cierto? Entonces, unos contra otros sin entender que podía haber una posibilidad de un gobierno distinto. O, por ejemplo, una comunidad defendiendo a una multinacional, ¿cierto? A capa y espada, ¿cierto? Entonces, ha habido una instrumentalización muy fuerte de la comunidad, de estos grupos armados, de las empresas, de todo en contra de quienes quieren construir una alternativa comunitaria, una alternativa de vida y, digamos, algo más justo y algo más equitativo también en el territorio. María, en esta lucha justamente de esta violencia estructural que tiene el Estado, las grandes mafias, las multinacionales, surgen también los liderazgos campesinos. Y uno de ellos es Robert Daza, un líder del Congreso de los Pueblos que fue electo como senador en el Pacto Histórico. ¿El Congreso de los Pueblos sacó también representantes a la Cámara del Pacto Histórico o solamente quedó Robert Daza, disculpa? Sí, Robert Daza, bueno, nosotros tenemos, digamos, como Congreso de los Pueblos, desde el año 2011 tomamos la decisión de la participación electoral, ¿sí? En ese momento tomamos la decisión que los mandatos que habíamos construido colectivamente tenían varias destinaciones. Una primera destinación, pues, es mantener el espíritu vivo de la organización comunitaria. Otro objetivo es que los mandatos, como son
leyes propias que construimos entre todas y todos, nos permitiera articular las luchas locales, municipales, regionales y nacionales. El otro campo de trabajo de estos mandatos es la movilización, son los pliegos de peticiones de las movilizaciones se construyen a través de los mandatos y empezamos a pensar cómo hacer para que esos mandatos se conviertan en políticas, ¿cierto? Que rijan para todo el país y fue cuando decidimos por primera vez participar en la disputa institucional a través del compañero Alberto Castilla, ¿cierto? Un campesino del Catatumbo que fue senador durante 2 periodos, pero también el Congreso de los Pueblos reflexionó la importancia de proyectar nuevos liderazgos. Fue así como se hizo una consulta interna este año, el año pasado se hizo una consulta interna en el cual yo también participé como precandidata al Senado y pues salió electo el compañero Robert Daza, que no fue electo, ya fue pues electo como senador. Y también quedó un compañero representante a la Cámara por Cundinamarca, el compañero Eduard Sarmiento, que es un militante también del Congreso de los Pueblos, y las otras pues son alianzas, ¿cierto? Alianzas muy cercanas que tenemos en Nariño, que tenemos en el eje cafetero, bueno, tenemos varias personas aliadas muy cercanas, y bueno, ahorita estamos con toda pues con el pacto histórico porque pues pensamos que hay una oportunidad, ¿no? De poder construir por lo menos un gobierno más garantista que nos permite por lo menos garantizar la vida, la protesta social y los derechos fundamentales. ¿Cómo está organizada su participación del Congreso de los Pueblos con el Pacto Histórico? ¿Cómo es el día a día dentro de este ejercicio político que de hecho van a rumbo a la presidencia y que también nos gustaría saber, por supuesto, cómo ve usted la elección de Gustavo Petro de tener a Francia Márquez como fórmula vicepresidencia? Bueno, nosotros como Congreso de los Pueblos participamos en el ejercicio electoral a través del Polo Democrático Alternativo, porque nosotros pues no somos un partido político, somos un movimiento social y político, no tenemos una personería jurídica, entonces lo hacemos a través del Polo y como Polo pues hacemos parte del pacto histórico. De hecho, pues ahorita participamos en el 5º Congreso del Polo y hacemos parte también de toda la dirección. Pues estamos inmersos en todo ese ejercicio, incluso pues mi nombre quedó ahí, ahorita hago parte del Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo y tengo a mi cargo la vicepresidencia de las mujeres del Polo Democrático Alternativo, o sea que cada vez me voy a ir metiendo más en esta dinámica pues del ejercicio político electoral. Pues tenemos un compromiso con el pacto histórico, eso sí diciendo que nosotros pues somos una voz, digamos, queremos ser una voz que apoya, que contribuye, que ayuda, a que realmente se cumplan esos postulados del pacto histórico que son tan interesantes y tan importantes, ¿cierto? Entonces, digamos, queremos ser una voz crítica, hemos llamado a otros movimientos sociales para que actuemos cohesionadamente en el pacto histórico, que el movimiento social juegue un papel en el pacto histórico, porque como hay una composición tan diversa, tan plural en el pacto histórico, ¿cierto? No queremos que los movimientos sociales perdamos esa ruta de la construcción de un gobierno alternativo, de un país distinto, un país para la vida digna, como lo llamamos nosotros, y creemos que es nuestra responsabilidad acompañar esos postulados de la justicia social, de la paz con participación, digamos, de garantía de los derechos, de la defensa de la vida y el territorio, pues se mantengan y se proyecten durante ese nuevo gobierno. Bueno, nos están diciendo aquí que se escucha muy bajito tu micrófono, el equipo técnico, para revisar. ¿Están escuchando? Sí, ya te escuchamos un poco mejor. Marilén, pasamos a hablar sobre la propuesta de paz que tiene el Congreso de los Pueblos en torno a todo nuestro contexto en Colombia. Sabemos que el proceso de paz atraviesa un momento muy complicado dado al genocidio en curso y que el gobierno de Iván Duque no dialogó ni con el pueblo movilizado ni con la insurgencia
ni movió nada para desmontar ese aparato que va en contra de todos los colombianos. El movimiento campesino y especialmente las mujeres campesinas. ¿Cuáles son las propuestas y las acciones de paz que ustedes vienen promoviendo para este nuevo gobierno? ¿No? Teniendo en cuenta que de llegar Gustavo Petro, pero también hay que revisar que si Gustavo Petro no llega a la presidencia, también hay que revisar qué acciones se aplicarían en los dos contextos. Te escuchamos. Bueno, primero yo creo que nosotros tenemos un concepto de paz un poco más amplio, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te estoy escuchando. No sé si usted me está escuchando. Hola, hola. Sí, 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 te escuchamos. ¿Tú me escuchas? Bueno, creo que hemos perdido por un momento la señal Hola, con ¿me Marilén. escuchan? Marilén, ¿me estás escuchando? Sí, nosotros te estamos escuchando. Ah, bueno. Bueno, primero decir que, vale, primero decir que el concepto de paz que maneja el Congreso de los Pueblos es un concepto, ¿sí? ¿Seguir? Bueno, a veces entrecorta el mensaje que nos estás dando, pero lo retomamos de nuevo para que podamos seguir. Decirle a nuestro público que está muy conectado aquí que Marilén Serna se encuentra en estos momentos en el departamento del Arauca, allí haciendo un recorrido por la caravana humanitaria ante el conflicto que hay, no solamente en este departamento, sino a nivel nacional, y que estamos en vivo y en directo con ella vía telefónica y por eso estamos teniendo un poco de fallas técnicas por la conexión, pero te seguimos escuchando, Marilén. Bueno, muchas gracias. Yo un poco lo que estaba diciendo es que para el Congreso de los Pueblos el concepto de paz es un concepto que incluye a la sociedad. El concepto de paz para nosotros no es solamente que dos actores en conflicto, que son el Estado y las insurgencias, se sienten a negociar, sino que realmente haya primero una participación, una inclusión de la sociedad en un proceso de paz, que creemos que es una de las dificultades, uno de los vacíos que tienen los acuerdos de paz, y es que la participación de la sociedad por múltiples razones, entre ellas la distancia en que se dio la negociación, pues fue una participación débil, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que realmente no haya una apropiación de parte de la sociedad en esos acuerdos que se han firmado. Además, pues, la razón más importante del incumplimiento, pues, es la falta de voluntad política del Estado. En el caso del ELN, pues el ELN ha planteado una cosa que para nosotras es interesante, y es el tema de la participación de la sociedad. Lo que ha planteado el ELN es que ellos no negociarían con el gobierno la paz en sí misma, sino que generarían un escenario de diálogo y de negociación para que sea la sociedad colombiana la que llegue sus diferentes expresiones para ejercer el derecho a la participación en la construcción de la paz. Y en ese sentido, pues nosotros participamos sobre todo en la parte de exigencia de la negociación con las FARC. Nos movilizamos, participamos, intentamos llegar a la mesa de La Habana, no lo logramos, ¿cierto? Fuimos hasta La Habana a hablar con la delegación para que nos permitieran escucharnos, sin embargo, pues no lo logramos, nos devolvimos sin haber logrado el objetivo, con la promesa de que pronto nos llamarían y finalmente nunca nos llamaron. Pero bueno, pensamos que el acuerdo de paz, si bien no es un acuerdo perfecto, es un acuerdo muy importante y que lamentamos mucho que el gobierno no tenga la voluntad política para implementar ese acuerdo. Y lamentamos profundamente también que todo el esfuerzo que se hizo, entre esa la sociedad civil también, para avanzar en un diálogo con el ELN, se haya roto y se haya quedado sin firmar, sin avanzar en nada, ¿cierto? Que hay una agenda que se construyó, hay unos trámites que hizo la sociedad civil,
que también se perdieron o por lo menos quedaron ahí, porque realmente no hay la voluntad política del gobierno nacional de sentarse con esta insurgencia, pero sobre todo de respetar los protocolos, los acuerdos, la agenda y los avances que hubieron durante ese tiempo. Pero para nosotros el acto de paz más importante que debe tener el gobierno es el respeto a la vida, es el respeto a los movimientos sociales, el reconocimiento de que la democracia no es posible si en un país no puede haber la colectividad pensando un poco distinto que el gobierno. La colectividad siendo crítico de las políticas y sobre todo proponiendo cambios, para que la sociedad sea distinta. Entonces lamentamos mucho eso, pensamos que la paz sin implementar los acuerdos de paz no se va a lograr, pensamos que sin la participación de la sociedad no se va a lograr, no creemos justo que el gobierno se niegue a una negociación con una insurgencia que lleva ya cerca de 60 años, digamos, en la vida del país y que consideramos que es bueno tratar de avanzar hacia una paz más completa y sobre todo que deponga pues toda esa persecución, estigmatización que hay sobre el movimiento social y sobre los líderes y las lideresas que ha cobrado miles de vidas durante los últimos años. Marilén, nos gustaría saber cuáles son los cambios en esta propuesta de paz que viene del Congreso de los Pueblos y de las organizaciones campesinas. ¿Cuáles serían los cambios que vienen para la fuerza pública? ¿Qué se plantean ustedes ante el accionar militar de la institución en Colombia? Bueno, si nosotros consideramos que Colombia, que debe haber una revisión de la doctrina militar, ¿sí? Que la forma como está protegida y como está concebida la actuación de las fuerzas militares y policiales en Colombia es profundamente dañina, o sea que le da demasiadas, digamos, garantías, por decirlo de alguna manera, no castiga la arbitrariedad, no castiga las violaciones a los derechos humanos y esto da campo a que ellos realmente se sobrepasen en la fuerza, en la violación a los derechos humanos hacia las comunidades. Pensamos también que Colombia debe ser un país con un énfasis en un gobierno civil, ¿cierto? Hoy en día, algunos en los territorios es una subordinación de los gobiernos civiles a las fuerzas militares. Eso lo hemos constatado acá en Arauca, lo hemos constatado en el Cauca, donde realmente quienes están mandando hoy, quienes están poniendo las líneas de actuación de los gobiernos municipales, pues son las fuerzas militares, y eso nos parece muy complicado, nos parece muy difícil, nos parece muy dañino, profundiza el conflicto, la profundización, digamos, del reclutamiento forzado, de la utilización de los jóvenes, de la militarización excesiva de los territorios. Entonces pensamos que deben haber unos cambios profundos en este sentido, de tal manera que realmente Colombia transite por un camino de que lo importante es la sociedad civil, que el gobierno es un gobierno civil. Entonces necesitamos legislar a favor también de ir quitando esas grandes, digamos, amparos o protecciones que tienen las fuerzas militares, desmilitarizar los territorios, ¿cierto? Romper ese matrimonio que hay entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares. Eso ha generado, digamos, toda la impunidad, la falta de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas, el tratamiento hacia las víctimas de revictimización, de desconocimiento, de invisibilización. Todos esos son elementos que son importantes ir trabajando. Y en cuanto al tema de paz con justicia social, nosotros consideramos que debe haber un debate alrededor de las causas que han generado el conflicto armado en Colombia. El conflicto se genera por unas raíces estructurales, unas raíces sociales, económicas, políticas, como son la falta de inclusión de las mayorías en las decisiones del país, como son la acumulación de la riqueza en pocas manos, como es la acumulación de la tierra y la falta de tierra para millones de familias en Colombia, la falta del reconocimiento del campesinado como un sujeto político, la falta de garantía de los derechos, salud, educación, alimentación,
todos esos derechos básicos de la población no están garantizados, no está garantizado el empleo, el trabajo, hay una brecha inmensa entre los empresarios y los trabajadores. Todas esas situaciones generan un conflicto inicialmente social, pero que poco a poco se ha ido transformando en un conflicto armado por la inconformidad, pero sobre todo por la imposibilidad de buscar salidas positivas a favor de la mayoría de la población colombiana. Marlene, ante este complejo panorama de violencia estructural, además de esos esfuerzos de las caravanas humanitarias que están haciendo, ¿qué otras acciones se tienen planteadas desde la organización campesina, desde el Congreso de los Pueblos, para mitigar esa violencia, ese ataque genocida contra el pueblo colombiano? Bueno, nosotros creemos que la situación está tan difícil que hemos decidido declararnos en emergencia humanitaria. ¿Qué significa eso? Pues declararnos que si esto sigue así, el asesinato de los líderes y las lideresas, la judicialización, el desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento forzado, ¿sí? Si todo esto continúa, los movimientos sociales vamos a desaparecer. Las comunidades van a tener que abandonar los territorios. Las economías propias se van a deteriorar, las organizaciones van a desaparecer. Entonces hemos decidido hacer un SOS, un llamado, un llamamiento, una manifestación de emergencia humanitaria, no al gobierno, porque el gobierno nos va a responder, nos va a decir, no, necesitamos militarizar más el territorio. Es un llamado hacia la comunidad internacional, sobre todo, es un llamado hacia las organizaciones sociales, hacia las organizaciones de derechos humanos, hacia los organismos de control del Estado, para que fijen su mirada en este movimiento social, el Congreso de los Pueblos, y en las regiones que están hoy profundamente estigmatizadas y perseguidas. Y realmente tomemos medidas de articulación, de fortalecernos, de ser escuchados, de audiencias públicas, de tribunales de visibilización, etcétera, etcétera, una serie de medidas alternativas para hacer visible y decir no queremos desaparecer, queremos seguir existiendo y nos queremos quedar en los territorios. Eso en primera medida. En segunda medida, vamos a seguir trabajando en este tema de las caravanas, digamos a raíz del asesinato del compañero Teófilo Acuña y Jorge Tafur en el sur de Bolívar. Hace poco, el 14 y el 15 de marzo, se hizo una misión relámpago a Puerto Culto, San Martín, en el municipio de San Martín, en el Cesar, donde fueron asesinados los compañeros, donde la comunidad internacional fue, digamos, a escuchar a la comunidad, acompañarla, pero tristemente saliendo esa caravana internacional, las amenazas de muerte arreciaron. Hay una amenaza de desalojo forzado de esas comunidades por parte del SMAT. Se constata pues la complicidad de las autoridades locales, de los terratenientes de la región, de las multinacionales, ¿cierto? Entonces está pendiente otra misión humanitaria más larga, de más tiempo a esa región. Estamos preparando también una misión humanitaria para el Chocó, ¿sí? Allá en Novanamá, pues se está implementando un refugio humanitario, un lugar donde la gente pueda ir y descansar de la presión de los actores armados en el territorio. Acabamos de hacer, bueno, el año pasado hicimos una caravana al Señor del Micay, y este año pues vamos a hacer el seguimiento a esa caravana, y nos estamos preparando para una gran caravana nacional entre el 25 y el 28 de abril de este año. Saldremos 4 caravanas de distintas regiones del país hacia Bogotá para varias cosas. La primera, declarar esa emergencia humanitaria. 2, levantar la voz por los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, la judicialización, el desplazamiento y demás de nuestras organizaciones y procesos. Y bueno, vamos a seguir articulados y movilizándolos. Estamos en este momento en algunas giras internacionales también para visibilizar ante la Unión Europea, el Parlamento Europeo, todas estas instancias internacionales, visibilizar la situación. O sea, nos toca poner, como dice, el grito en el cielo si no queremos desaparecer como movimiento social. Estamos fortaleciendo las guardias campesinas como una propuesta de autoprotección, ¿sí? Y de cuidado también de los líderes y las lideresas y en los territorios.
Y bueno, tenemos muchísimas amenazas y bueno, nos estamos cuidando también un poco. Gracias, Marilén, por contarnos muy bien ese panorama de lo que sucede hoy en día en Colombia, sobre todo los grandes esfuerzos que están haciendo los movimientos campesinos. A nuestra audiencia, Marilén Serna, integrante de del Congreso de los Pueblos, de los movimientos campesinos. Aquí estuvo hablando justamente en la fase donde vamos, cómo ven los líderes sociales la propuesta de paz en nuestro país, también de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan. A ustedes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban en nuestro canal y a que nos sigan acompañando. Esto es una transmisión de Radio Chécheres al Carajo y Puentes de Paz. Gracias, Marilén, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Un abrazo a todos y todas y al equipo técnico muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.